Buenos días y muchas gracias a todos por acompañarnos a esta rueda de prensa telemática. Lo primero de todo quiero excusar la presencia de María Jesús Botella, nuestra delegada de Salud y Familia, que finalmente no ha podido acompañarnos durante la mañana de hoy, y agradecer muchísimo la presencia de los dos primeros pacientes que se han incorporado a este programa que ahora vamos a contar, de Mercedes y de Luis, y también de sus cuidadores principales, que bueno, que ya veréis cómo son una figura clave en este proyecto. El proyecto que os vamos a presentar hoy es un proyecto en el que se ha puesto mucha ilusión y mucho cariño y que hemos iniciado a principios de año. Consiste en un proyecto del trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos domiciliarios. Es una nueva modalidad terapéutica asistencial que hemos puesto en marcha a principios de año y es un proyecto en el que se viene trabajando durante hace muchos meses. Las personas responsables, que ahora las presentaremos y que están aquí con nosotros en este proyecto, han tenido que pasar meses, ¿no?, de formación, de entrenamiento, de preparación de procedimientos, de protocolos, de organización de toda la logística, porque este proyecto es un proyecto complejo. Consiste en el trasplante, en que parte del proceso del trasplante de médula ósea se va a realizar en el domicilio del paciente, de tal manera que todo esto requiere pues mucho cuidado y esmero, mucha formación para que todo salga bien y que finalmente los resultados pues sean satisfactorios. Es un proyecto en el que han colaborado muchas personas. Por supuesto, los protagonistas fundamentales los tenemos aquí con nosotros, la unidad de hematología. Tenemos con nosotros a la directora de la unidad de hematología, la doctora Concha Herrera, principal, ¿no?, impulsora y motor de este proyecto. A las responsables del proyecto también las tenemos aquí, a Estefanía García, hematóloga, y a Laura Romero, enfermera, que cuando vinieron a contarnos el proyecto, la verdad es que nos entusiasmaron a todos, porque veíamos claro cuáles iban a ser sus ventajas, ¿no? El hecho de que parte del proceso del trasplante de médula ósea se pueda llevar en el domicilio, pues tiene muchas ventajas. Lo primero de todo es la comodidad y la confortabilidad del paciente y de su cuidador. Pensar que, ellos lo contarán con más detalle, pero que el trasplante es un procedimiento en el que hay que estar ingresado habitualmente en el hospital, en una cámara de trasplante, no solamente el paciente, sino también su cuidador, y esto hace que gran parte de todo ese tiempo el paciente y su cuidador puedan estar en su domicilio, en un ambiente mucho más agradable, confortable y amigable, ¿no? Pudiendo incluso, bueno, pues al final comer de la propia comida que se hace en casa, que también es positivo. Pero, por supuesto, también hay otras grandes ventajas. Hacemos que al final haya una participación más activa del paciente y del cuidador en el proceso de la recuperación, que se favorezca la recuperación, y también evitamos algunas complicaciones que son adherentes, vamos, que se implican cuando un paciente está ingresado, que son las propias infecciones. Y ya os contarán ellas que es una de las ventajas fundamentales que nos pusieron también en el ánimo de querer conseguir llevar a cabo todo esto. Así que yo quiero darle la enhorabuena a ella, a la unidad de hematología, a las responsables del proyecto, por su empuje, a todas aquellas unidades que también sirven de apoyo y ayuda para que esto haya sido posible, atención primaria al 061, a la Asociación Española contra el Cáncer, que también, como ella os contará, nos permiten que algunos pacientes que viven más alejados del hospital pues puedan disponer de un domicilio cercano para estar más cerca del centro hospitalario. Y, por supuesto, a todos vosotros por ser nuestro altavoz para poder contar los hitos que vamos implantando en este hospital. Así que, sin más, yo le quiero ceder la palabra a la doctora Concha Herrera, que nos contará por qué surgió todo esto, cómo se ha desarrollado y cuál es el perfil, el mejor perfil del paciente para ser incluido en el proyecto. Adelante, Concha. Buenos días, muchas gracias, directora gerente, por la presentación, y muchas gracias a todos los medios por estar presentes hoy aquí con nosotros para contar este proyecto, que ya no es un proyecto, ya hoy es una realidad, y eso nos hace estar tremendamente satisfechos. Esto surgió hace ya, la idea hace pues, como 2 años,
que a mí se me ocurrió que esto tendríamos que hacerlo. Evidentemente no lo he inventado yo, existe ya experiencia. En aquel momento no existía ninguna experiencia en Andalucía. Ahora sí, el Hospital de Málaga ha hecho casos antes que el Hospital de Córdoba, pero en aquel momento no había ninguna experiencia en Andalucía y entonces yo entendí, porque conocí el programa del Hospital Clínico de Barcelona, que eso tenía que ser algo que nosotros fuéramos capaces de hacer. Así que hice lo primero que hay que hacer, que es convencer a mis profesionales, que fue fácil convencerlas, dos personas muy entusiastas, una hematóloga absolutamente entusiasta y una enfermera, no digamos, y con todo ese entusiasmo nos venimos a entusiasmar a la dirección del hospital, que también resultó muy fácil entusiasmarlos. Ellos vieron las ventajas del proyecto, nosotros era solamente un proyecto, y teníamos que empezar por formar a nuestra gente y desde el primer momento hemos tenido el apoyo incondicional del hospital en eso, porque esto no es un proyecto de hematología, es un proyecto del hospital y demás de la sociedad, de nuestro sistema sanitario, porque está implicado gente de fuera del hospital, como ya hemos dicho, asistencia primaria, está implicado 061, y de la sociedad, porque se ha implicado también de una forma muy positiva y que ha sido de muchísima ayuda la Asociación Española contra el Cáncer. Por tanto, con la seguridad de que era un proyecto que es bueno para todos, la mayoría de los proyectos tienen ventajas, pero también se reconoce algún inconveniente. Pero este proyecto era bueno para todos. Los pacientes, los primeros. Los siguientes, los profesionales. Para las enfermeras es un desarrollo profesional importantísimo. Son ellas las que llevan los pacientes. Y necesitamos enfermeras muy buenas, muy bien formadas, muy profesionales y que lleven realmente allá a los pacientes. Y es bueno también para el hospital, porque los hospitales, todos lo sabemos, no son elásticos, no son de goma. Hay muchos pacientes y los recursos son limitados. Si somos capaces de ahorrar estancias en el hospital, pues podemos atender a otros pacientes que sí que van a necesitar necesariamente nuestras cámaras de trasplante. Por tanto, era bueno para todos. Y con esa seguridad, pues hemos tenido el apoyo, como digo, incondicional, primero de nuestro hospital y después de todo el mundo que además de esto ha tenido que participar, además del propio hospital, y sobre todo el tirón enorme de la profesionalidad de Estefanía y de Laura. Se fueron a Barcelona, no hubo que decírselo dos veces, dejaron sus niños, sus familias, ya son madres de hijos pequeños, pero no importó. Se fueron a Barcelona, aprendieron cómo se hacía esto, vinieron y nos pusimos a trabajar. Y el resultado es que, bueno, ya tenemos 2 pacientes que han ido muy bien, que han sido 2 pacientes estupendos pacientes y sus cuidadores sobre todo, cuidadores que no han tenido miedo, porque de ser los primeros a lo mejor, ahora ya los siguientes seguro que con la experiencia de ustedes va a ser más sencillo, pero los primeros no han tenido miedo, cuidadores valientes. Y todo esto de una forma que, aunque nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, luego nos ha resultado bastante sencillo. Quizá por eso, porque estaba muy bien trabajado y porque estaban muy bien formadas nuestras profesionales y porque todas las piezas de este rompecabezas estaban encajadas previamente con mucho mimo, esa es la verdad. ¿En qué consiste el procedimiento? Yo voy a dejar que lo expliquen Laura y Estefanía, que son las protagonistas reales como profesionales, y yo no quiero hacer nada más que volver a dar las gracias sobre todo a los pacientes y a los supercuidadores que han sido la pieza clave. Sin cuidadores esto no se puede hacer y ellos, ya digo, han sido muy valientes, pero ya los siguientes no tienen que ser tan valientes porque estos cuidadores primero les pueden contar que están siempre acompañados, que nunca han tenido problemas de sentirse solos, de sentirse no atendidos por nuestra parte. Nosotros estamos siempre detrás, vamos a verles a casa, como ahora contará Laura, y el resultado es que ha ido todo muy bien para todos. Así que sin gastar más tiempo, muchas gracias a todos y te doy la palabra a Laura o a Estefanía. ¿Cómo lo tenéis organizado? ¿Estefanía? Sí, me da igual si no me... No, ¿Y el señalador? ¿Dónde lo voy? Ah, él va dando, él va... Vale. Bueno, pues sin demorar más, muchas gracias a todos. Gracias, bueno, por vuestra presencia y por haber confiado en el equipo. Gracias a los pacientes y a vosotros, los cuidadores, por esta gran oportunidad que nos habéis dado. Como bien han comentado la doctora Herrera, vamos a hablar Laura y yo acerca de qué es el trasplante de progenitores hematopoyéticos, trasplante autólogo, y en concreto la modalidad domiciliario, junto con sus ventajas.
En primer lugar, quiero resaltar que desde hace ya varios años, más de 5 años, en nuestro hospital, en nuestro servicio, vemos que existe un incremento en el número de trasplantes autólogos y la estancia media de ingreso hospitalario en un trasplante autólogo convencional es alrededor de 3 semanas. 3 semanas si no existen complicaciones. Esto se reduce dramáticamente a menos de una semana en el trasplante autólogo de modalidad domiciliaria. ¿Y en qué consiste? Siguiente. No, a la anterior. ¿Hay una anterior? Vale, sí, la siguiente. ¿En qué consiste? Pues cuando un paciente es diagnosticado de una enfermedad, bien sea mieloma múltiple o linfoma. Mieloma, como sabéis, es una enfermedad, es un cáncer de la célula de la sangre, o el linfoma, que es un cáncer del ganglio linfático. Este paciente pues tiene que recibir una quimioterapia. Posterior a eso, pues si reúne ciertas condiciones, es aceptado en la sesión de trasplante y es ahí cuando comienza la fase pretrasplante, es decir, la fase previa a esa administración de células madre. Se caracteriza porque el paciente debe ingresar en nuestra unidad. La unidad son habitaciones individuales con unas características muy específicas en cuanto a unas medidas de aislamiento muy estrictas y unos filtros especiales pues, para evitar las infecciones. El paciente ingresa solo y, como veis, se permiten visitas, pero son visitas a través de un cristal y con el uso de un telefonillo. Este ingreso dura aproximadamente 4 días, el siguiente, y posteriormente es dado de alta. ¿Qué tal un poco? No, la anterior a esa. Es que tarda. A ver. Esto es el directo, lo que ocasiona. La siguiente. Ahí. Es dada de alta y a los 12 o 13 días ingresa en la unidad de aféresis, donde se conecta a una máquina y se extraen las células madre. Estas células son transportadas a la unidad de terapia celular, donde allí se congelan y se almacenan en unos tanques de nitrógeno. El siguiente, posteriormente, es el equipo de trasplante autólogo domiciliario quien realiza la valoración. Son 3 valoraciones por parte del médico, de enfermería y valoración social. Estas valoraciones son fundamentales para decidir si el paciente se puede beneficiar de este tipo de programas. Y debe cumplir los siguientes criterios. Primero, que evidentemente el paciente y el cuidador acepten esta modalidad de trasplante, que el paciente pues, no tenga enfermedades significativas, es decir, pues, no tenga una afectación cardíaca o renal importante, que el cuidador pues, esté junto con el paciente todo el tiempo, las 24 horas, sea un cuidador responsable, con cierto nivel cultural, es decir, el cuidador, sobre todo el cuidador, debe saber leer y escribir porque tiene que realizar unos registros, debe saber tomar la tensión, nosotros además lo enseñamos, debe saber tomar las constantes, la temperatura y disponer de un teléfono y evidentemente saber utilizar el teléfono. Y el otro punto, aunque no es un criterio excluyente, es la distancia del domicilio al centro hospitalario debe ser menos de 30 minutos. Esto no es excluyente porque gracias a la Asociación contra el Cáncer, pues y aquí doy mi gratitud, pues hemos podido trasplantar a pacientes que no cumplen este criterio. Ellos han ofrecido un piso. Bueno, y el primer caso, pues tenemos a Mercedes, que ella pues vivía en Lucena, y la actualmente que está en proceso de trasplante, que es Isabel, pues es de Villaviciosa. Es decir, gracias a eso, pues estos pacientes han podido incidir en el programa. Y nuevamente aquí, pues nuestra gratitud. La siguiente. Y en el momento que nosotros decidimos que ese paciente está incluido en el trasplante, se hace previamente la prueba de coronavirus, tanto al paciente como al cuidador. Si este resultado es negativo, al día siguiente ingresa en la unidad. Ese día pues, se realiza una serie de pruebas, se comienza el tratamiento con sueros y posteriormente con la quimioterapia. Esa quimioterapia la llamamos acondicionamiento porque nos permite, valga la redundancia, acondicionar esa fábrica de la sangre para que podamos administrar las células madre, que es realmente el trasplante. El trasplante sería la administración de células madres del propio paciente. Cuando el paciente y el donante es la misma persona, pues hablamos entonces de trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos.
Y una vez administradas estas células, al día siguiente pues hay dos modalidades. O el paciente sigue ingresado, que es lo que solíamos hacer años atrás, el paciente permanece en el hospital hasta superar esta fase de pancitopenia, donde todas las células están bajas, en una fase de recuperación que suele durar unas 2 o 3 semanas si no hay complicaciones. Y ahora, con el programa de trasplante autólogo domiciliario, pues el paciente a las 24 horas de la administración de estas células madres, si todo está bien, pues iría a su domicilio, la siguiente, con traslado gracias al 061, junto con su cuidador, traslado a su domicilio, la siguiente. Y allí brindaríamos una asistencia sanitaria ofrecida principalmente por el equipo de enfermería. Y es lo que Laura va a explicar en qué consiste. La anterior. Sí. No, otra. Bueno, yo voy a hablar de la labor de enfermería que en la anterior. ¿No? Pues sí, yo voy a hablar de la labor de enfermería que en este proyecto, como ya se ha comentado, es fundamental. Nosotras las enfermeras somos las que hacemos la visita en el domicilio del paciente 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, todos los días del año. Pero nuestro trabajo no se limita a esto, sino que previamente hacemos una valoración del paciente del cuidador, como ya se ha explicado, para ver si cumplen los requisitos. Hacemos educación sanitaria para prepararlos para el momento de que estén en su domicilio y además hacemos una visita domiciliaria en la que explicamos al cuidador cuáles son las normas básicas de higiene y desinfección que tienen que tener en el domicilio, así como algunas pautas como no tener animales en casa o no tener alfombra. Resolvemos todas sus dudas y hacemos una valoración específica del cuidador en su entorno. Además, llevamos todo el material necesario que vamos a necesitar en el domicilio, como pueden ser el aparataje para la toma de constantes o el material para llevar a cabo las medidas de aislamiento, y lo preparamos para que el día del alta esté todo a punto cuando lleguen a casa. Las labores de enfermería en el domicilio son similares a las que realizamos en el centro hospitalario. Hacemos extracción de muestras sanguíneas, administración de tratamiento intravenoso, cuidado del catéter central. Estos pacientes van a estar en su domicilio con un catéter central de inserción periférica y en el caso de que hiciera falta se coloca un dispositivo muy pequeño y cómodo para el paciente para administrar medicación en 24 horas. Sí. La labor del cuidador es fundamental, porque el cuidador no solamente se va a encargar del mantenimiento del hogar, sino que además va a colaborar con enfermería en los cuidados básicos. El cuidador recibe una formación previa, teórica, antes del ingreso del paciente, y una vez que está ingresado, la enfermería de la unidad de trasplante se encarga de que aprenda los cuidados que van a tener que llevar en su domicilio, como son los registros, la toma de constantes, como vemos aquí en estas imágenes. Aquí están los registros que son valorados diariamente por la enfermera en la visita domiciliaria para ver si lo están haciendo bien. El cuidador se va a encargar de mantener la actividad física del paciente, que es muy importante para su recuperación, y como veis, la actividad física en el domicilio no es la misma que puede ser en el centro hospitalario por temas de espacio y de logística. Y además deciros que, en definitiva, el trabajo principal del cuidador es mantener al paciente en las mejores condiciones posibles para que se recupere rápidamente de este proceso. El paciente y el cuidador son un equipo inseparable durante todo el proceso. Son un equipo inseparable en todo el proceso. Y somos nosotros, el equipo humano que lleva a cabo el proyecto. Nosotros somos, como ya se ha comentado,
personal formado. Toda la enfermería tiene una formación previa de años en la unidad de trasplantes y además hemos recibido una formación específica, la doctora García y yo, en el Hospital Clínic de Barcelona, y hemos transmitido esa formación al resto de compañeros que trabajan en el programa. Además de nosotros, que somos solo la parte visible, está toda la unidad de gestión clínica de hematología y hemoterapia y otros profesionales también del centro hospitalario que son imprescindibles para el desarrollo de este proceso. Bueno, para concluir, decir que nuestra corta experiencia, llevamos 2 trasplantes y el tercero que está en proceso en este momento, los beneficios que hemos detectado son múltiples. En primer lugar, el paciente está en su entorno habitual, participa activamente de su proceso, tiene una atención personalizada, que es más personalizada que su propia familia para llevar a cabo los cuidados. Y, en definitiva, él no se tiene que adaptar al entorno hospitalario, sino que somos nosotras, las enfermeras, las que prestamos nuestros cuidados y los adaptamos al entorno del paciente. En definitiva, creemos que esto es un gran paso para, en la humanización de la asistencia sanitaria. Y ahora ellos os contarán sus propias experiencias de cómo ha sido. Bueno, ellos son Mercedes, la paciente, la primera que ha recibido este tipo de trasplante, Cristóbal, operador y Corso, ¿no? Aquí lo tenéis para cuenta su experiencia y le podéis hacer las preguntas que queráis. Vale, me lo propusieron y entonces pues como lo pasé mal los 5 días primeros que estuve allí encerrada, pues la verdad es que dije que sí, que yo quería, pero claro, tenía que depender del cuidador. El cuidador dijo que sí y para adelante. La verdad es que lo han ido muy bien y yo estoy muy contenta. Muy contenta, todos se han portado muy bien, la Asociación contra el Cáncer, los enfermeros, médicos, y allí yo no he tenido problemas ninguno. Estaba, pues para mí difícil no ha sido porque tenía un equipo muy bueno por detrás de enfermeras todos los días cuidándote las 24 horas, porque aún eso el teléfono también iban 2 veces al día y el teléfono las 24 horas constante, o sea que no, que estaba muy tranquilo por esa parte y está muy bien. Yo les digo que a los que vengan por detrás que lo acepten, que está muy bien hecho. Les doy las gracias a todo el equipo, a todo el equipo médico y de enfermera, que es el equipo A, y a la doctora Estefanía, que es la que más contacto hemos tenido, que muy agradecidos por todo. Contra el cáncer, por habernos cedido el piso, y Ana, daba la comida. Sí, a la voluntaria Ana, que es que agradecerle, pues llevaba todos los días los mandados, o sea, lo que necesitaba. Claro, nosotros llevamos una compra hecha, pero pan, huevos, sí, yo necesitaba. Entonces pues esta señora, Ana, se dedicaba la llamábamos por teléfono y ella iba y nos llevaba lo que nos hacía falta. Sí, que por ahí estamos tranquilos todos, o sea que ya que esto es una experiencia muy bonita, Muchas gracias por todo. Un segundo, si queréis, le podéis hacer si queréis hacer las preguntas para que no vengan, se tengan que levantar otra vez, las preguntas que queréis hacerle a ellos, si es que hay alguna pregunta, la hacemos ahora y después se incorpora Luis y su señora. Igual podéis contarle por qué estabais en el piso de la Asociación Española contra el Cáncer. Pues porque vivimos en Lucena, de Córdoba, entonces no podíamos acceder y no tenemos familiares cerca ni nada, y entonces pues nos propusieron esto y entonces pues dimos la puerta abierta. Entonces dijimos, pues sí. Cuéntame si quieres cuándo te detectaron. Bueno, yo empecé a estar mala en abril, más o menos. Yo empecé con muchos dolores. Dolor por aquí, otro dolor por allí, tiraba una mano, parecía que me habían, y como estaba el confinamiento,
pues llamabas por teléfono al médico y te mandaba tratamiento para los dolores, pero a mí los dolores no se me quitaban. Entonces pues me mandaron a Cabra por urgencia otras veces, me pinchaban y los dolores no se quitaban. Hasta que ya cuando pasó el confinamiento, pues yo me fui a un médico por el dinero, que nada más fui a hacerme un análisis de sangre y dijo, señora, lo que usted tiene no es un simple dolor. Con que le di un informe al médico de cabecera, ya me mandaron para el hospital de Cabra y ya allí me diagnosticaron lo que tenía. Y yo, hombre, desde primera hora que me cogió el doctor Llévenes, yo estaba muy bien atendida, tanto como el doctor Llévenes como con la doctora Pollato. Y yo estaba muy bien, muy bien, muy bien. Y hasta que ya me pasaron para aquí, para Córdoba, que también estoy estupendamente. Aquí. Maravilla. De maravilla. Que si por un sitio me han tratado bien, por el otro, me va. Un personal muy bueno. Y todo no sanitario y todo eso, no sé, parece que es que lo educan para estas cosas especiales porque son todos estupendos, tanto como lo que te ponen lo del catete, como lo de los enfermeros, como todo. Porque yo me pusieron el troqui en el brazo y yo acabé riéndome. Yo con el miedo que yo tenía, yo acabé riéndome porque fueron un grupo tan gracioso. Que si uno dice una tontería, el otro le dice más gorda, y el otro, y tú te olvidas de lo que te están haciendo. Y la verdad que yo lo pasé bien. Cristóbal, cuéntale si has tenido miedo en algún momento. Yo miedo no he tenido en ningún momento. No porque sabía que estaba respaldado por vosotras. Y a pesar de eso, me he dado cuenta que estaba mejor respaldado de lo que yo creía que iba a estar, ¿eh? Yo creía que iba a estar mejor respaldado, pero estaba muy respaldado. O sea, yo estaba muy tranquilo. Yo en la fiebre, le daba un día una décima de fiebre y sabes tú que estaba tranquilo porque si de momento ya iba al hospital me daba para poder... ¿Te ha resultado muy difícil No, todos los cuidados que has tenido que hacer en el domicilio? Difícil ninguno. De hecho, en la casa lo sigo teniendo igual que en el hospital, vamos. Lo mismo que en el hospital. Sin salir de la casa, estoy igual que si estuviera en el hospital. La tienes como en el hospital. Sí, sigue sin salir de la casa. Pues sin salir de la casa, los mandaba a hacer la niña y así estamos. Por la noche me levanto 3 o 4 veces también para mirar a ver cómo va. Ya está, pues. Que no me pesa. Muy buen cuidado. Está muy bien. Mercedes, por aquí preguntan qué edad tiene usted y vuestros apellidos. 60. ¿Y vuestros apellidos? Mi apellido es Rodríguez Osuna. Y García Román. Mercedes Rodríguez y García Román. García. Vale, pues como no hay más preguntas, pues muchas gracias, Mercedes. A vosotros. Y se acerca María Luis y María Araceli. A todos. Buenos días. Bueno, pues para mí ha sido una experiencia dentro de lo que tengo maravillosa porque cuando me lo propusieron, yo llevo ya 2 años y pico que me detectaron un mieloma múltiple, que me operaron de la espalda, me quitaron medio mieloma por la espalda, después el otro medio me lo han quitado por el pecho, que yo seguía igual y entonces el doctor Álvarez pues trabajó en él durante 2 años y yo me sentía pues, mal. Me dieron quimio, pero yo no... Y entonces pues ahí me han hecho 2 o 3, me hicieron 3 pulsiones de verdad, hasta que ya descubrieron de que venía el tema. Entonces pues me ingresaron aquí y he estado pues muy bien, la verdad, sí. Desde el doctor Álvarez, que fue el primero que me cogió, hasta todo el equipo médico, Estefanía, la enfermera, las 4, Bea, Pilar, Mercedes, Laura, maravillosa, para mí maravilloso. Y me han tratado con cariño. Yo creo que el equipo médico la había escogido, seguro. Con todo lo que digas de la sanidad, el equipo médico que me ha tratado a mí, desde que he estado hace 2 años aquí, al Hospital Reina Sofía, ha sido maravilloso. Es que no me he encontrado a nadie que me haya una mala cara, ¿no? Ha sido maravilloso. De verdad. Yo doy las gracias a todo el mundo. Gracias, Luis. María Araceli. Bueno, pues yo qué decir, que estoy muy contenta, que he conocido a personas estupendas, que me he sentido muy apoyada. Yo la verdad que animo a todo el mundo a que haga este proyecto, porque la verdad que van a estar respaldados por un equipo maravilloso, de tanto médicos como enfermeras, como en todo, porque te asesoran en todo
Yo cuando llegó Laura a casa, pues claro, nosotros somos una familia grande, teníamos nuestros animales porque hemos tenido la suerte de que como tenemos una parcela, pues entonces hemos podido hacer allí el proyecto. Hemos estado a la naturaleza, hemos salido él y yo a andar, hemos dado pasaditos por la piscina, en fin, hemos estado por nuestro limonero, entonces teníamos animales, hemos tenido familias que se han podido hacer cargo de ellos, tenemos nuestros 3 hijos, mi hija la mayor la que se ha encargado de traernos las frutas y lo que nos ha hecho falta, porque yo soy una persona previsora y como ya veía lo que iba a pasar y cuando nos lo propusieron, pues yo por supuesto mi marido llevamos ya 42 años juntos y como que no lo iba a dejar, entonces yo lo pasé muy mal y él también cuando estuvo en los 5 días de la preparación y la verdad que no quería dejarlo solo. Entonces, pues bueno, de vez en cuando también discutimos, ¿no? Pero vamos, entonces claro, y nada, y yo pues la verdad que estoy muy contenta, que deciros, estoy súper emocionada. Nunca olvidaré y nunca, no sé, vamos, súper orgullosa, de verdad, y que todo el mundo que lo haga, que no tenga miedo, que es como ha dicho Cristóbal y Mercedes, que nos sentimos súper apoyados. Enseguida, si tienen una duda, descargar el teléfono, manda un vídeo, hacer una foto cuando le tomas la tensión. Mira, que tiene esta tensión, ¿y tú cómo lo ves? Pues y darle la pastilla de la tensión, o no se la ve, o ponle el termómetro, o mira, va, en fin, todo. Así que, por mí, de verdad, súper agradecida y muchísimas gracias y que de verdad animaros que os vais a sentir súper felices de ver a vuestra pareja, vamos, cada día mejor. Muchas gracias. Luis Suela nos preguntan y vuestros apellidos. Luis Jiménez López y tengo 61 años. Y yo soy Araceli Fernández Gómez y tengo 56 años. ¿Y quieren saber si sois de Córdoba capital? Somos de Córdoba capital, sí. Pero habéis pasado el proyecto en... Es que nosotros, por el problema... Una parcela en la zona de Almodóvar Arriba, vamos, lo que es baja eso. Vivimos en Córdoba, pero claro, al estar mi marido así y con el tema del COVID, pues no hemos tenido que marchar a vivir los dos solitos allí a la parcela. Gracias a Dios la hemos podido tener, claro está. Araceli, su apellido, que no se ha oído. Fernández Gómez. ¿No hay preguntas, no? Vale, como no tenemos más preguntas... Vale. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Vale, pues si queréis continuamos con las preguntas que tengáis. Ya tengo una para la doctora Herrera que es importante. Sí, doctora Herrera, nos preguntan si se puede decir que se ha realizado el trasplante de médula ósea a domicilio, si se puede decir así. Como de progenitor hematopoyético es más complicado. Sí, se puede. A ver, es que médula ósea, entendemos por médula ósea, es el nombre que usábamos antiguamente porque teníamos que ir a buscar la médula en su sitio normal, que es dentro del hueso. ¿Y ahora qué pasa? Pues que cogemos la médula ósea, en la médula ósea, pero la cogemos circulando porque la sacamos del hueso para que circule por la sangre. Por eso la cogemos con una máquina que habéis visto, que se llama aféresis, y que es como las máquinas de diálisis, para que os hagáis una idea, porque es una circulación extracorpórea. Entra la sangre por una vía, sale por la otra, y procesamos muchos litros de sangre y cogemos las células de la médula ósea que van por ahí porque nosotros hemos conseguido que se salgan. Por ahí no van siempre, no van nunca. Pero nosotros conseguimos que se salgan, que circulen por ahí y las cogemos con una máquina. Entonces sí, es un trasplante de médula ósea, claro que sí, pero hecho de la forma moderna, que es la que utilizamos ahora, casi con todos los pacientes. Pero sí, es un trasplante de médula ósea. Seguimos. Otra pregunta por aquí es que aclarar en qué hospital andaluz se ha hecho antes, qué hospital de Málaga. Sí, el regional de Málaga. Hacen un procedimiento que es exactamente igual porque lo aprendieron de los mismos maestros, que son los compañeros hematólogos del Clínico de Barcelona. El hospital de Málaga empezó hace 2 años, si yo no me equivoco, Laura, y yo creo que han hecho ya pues como 40 casos o algo más, ¿eh? O 50 y algo, me está diciendo Laura, en 2 años que llevan ellos con este, ya no es un proyecto, ya es un proceso asistencial nuevo, con una parte domiciliaria muy importante.
Realmente en los sitios en los que se está dando el paso está siendo un éxito muy importante, ¿eh? En Málaga pasa igual, que ya todos estos pacientes y están muy contentos todos, los pacientes, los profesionales y el hospital. También quieren saber de todos los trasplantes que se hacen de progenitor hematopoyético en nuestro hospital, ¿cuántos son autólogos y qué previsión se estima que se hará a partir de ahora? Sí. Bueno, autólogos ha puesto Estefanía la diapositiva. 36, el último año 36. 36 y este último año bajado. Vale, en torno a 30 y tantos pacientes. Hemos pasado en los últimos años de un promedio de 20 y algo a 30 y algo. O sea, la media 35, 36, algo así. Entonces, nuestros planes son intentar hacerlos todos en domicilio. ¿Cuáles no haremos en domicilio? Pues los que, como tienen una valoración previa que hace Laura, el cuidador y el propio domicilio, no veamos las condiciones. Pero si se dan, nuestra idea es hacerlo todos en domicilio. Vale, insisten por aquí en saber si solo se hace entonces en Andalucía, en Málaga y ahora en Córdoba. Sí, solamente. Vale. Yo no tengo más preguntas. Vale. Pues si tenéis alguna pregunta más, continuamos. Si no tenéis más preguntas y queréis... Vale. Rafa Aguilar quiere otras preguntas. Vale, para ti. ¿Vale? Pues, ¿cómo es la previsión asistencial en estos momentos en cuanto a COVID? Y si el hospital prevé relajar las medidas de control de acceso y restricción en la visita. Pues en estos momentos estamos viviendo, ¿no?, que la incidencia acumulada de casos en los últimos 40 días está disminuyendo. Esto hace que también disminuya el número de pacientes que tienen que ingresar por infección COVID y ya estamos notando una disminución del número de pacientes ingresados en el hospital. Recordáis que la semana pasada, el sábado, anunciamos que habíamos reducido a 6 las unidades COVID en planta de hospitalización y en los próximos días se prevé incluso que podamos disminuir una nueva unidad COVID, que bueno, lo haremos en función de cómo vaya la tendencia en estos próximos días. Lo que sigue la presión asistencial en la unidad de cuidados intensivos, aunque es cierto que en los 2 últimos días pues estamos viendo una tendencia a la baja en el número de pacientes también que requieren ingresar en UCI. Esto nos ha permitido que aquellos pacientes que estaban en quirófano, sabéis que habíamos habilitado un módulo UCI en el bloque quirúrgico, en la primera planta del Hospital General, pues ya no tenemos pacientes COVID en quirófanos, ¿no?, en esos módulos UCI que se habían habilitado para la atención de estos pacientes. Ya han podido ir a la UCI tradicional, por eso digo que aunque persiste la presión en UCI, pero en los últimos 2 días estamos viendo que esa presión está disminuyendo. En cuanto a la relajación de medidas, no nos podemos relajar, ¿no? No nos podemos relajar y no está previsto por el momento que relajemos las normas. De hecho, tenemos un procedimiento, como ya conocéis y conocen los ciudadanos, porque le hemos dado mucha visibilidad de cuál es el procedimiento del régimen de acompañamiento y de visita en el hospital. Tenemos que garantizar al máximo la seguridad tanto de los pacientes como de los profesionales y, por tanto, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para conseguirlo. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta más por vuestra parte? No, ¿verdad? Vale, pues muchísimas gracias a todos. Enseguida os pasamos todo el material de la rueda de prensa. Muchas gracias.